Hola compañeros, hoy les voy a hablar sobre el Maximato y aquí tenemos a Alejandro, le voy a hacer unas preguntitas. Alejandro, ¿qué es el Maximato? Pues supongo que es un periodo de, no sé, cuando gobernó Maximiliano de Habsburgo o algo así. Bueno, lo que yo sé es que es un periodo iniciado por Plutarco Elías Calles a mediados de los 90 y se le dio así el nombre por el mismo Plutarco Elías Calles, que era mejor conocido como el máximo revolucionario, el máximo revolucionario. ¿Dónde se da este periodo? En México, exactamente qué lugar, no sé. Muy bien, gracias El Viri. Maximato es la época en que Plutarco Elías Calles era presidente. Se le conoció como Maximato porque si le ponían Plutarcanto se veía muy horrible. Y como era el jefe máximo, en ese tiempo hubo otros 3 presidentes y hubo muchísimos conocimientos en México, se desarrollaron como nuevas tecnologías. Eso pasó después de la Revolución Mexicana y fue cuando destituyeron a Porfirio Díaz del poder. ¿Dónde se da este periodo? Después de 1929. Muy bien, gracias. Bueno, tengo entendido que el Maximato es el tiempo que gobernó Plutarco Elías Calles. Y creo que es algo así, ¿no? Ok, gracias. El Maximato es una etapa del gobierno de México que fue regida por Plutarco Elías Calles, que fue como un tiempo en que México se volvió a levantar porque empezó a dar más dinero hacia industrias textiles, mejoró un poco más las carreteras y pues es como un renacimiento a través de México. ¿Sabes en qué periodo fue? Alrededor de 1922, si mal no recuerdo, a 1927 o 26. Tengo entendido que tiene que ver algo con Plutarco Elías Calles, que fue durante ese periodo lo que gobernó y para que no se escuchara tan feo le pusieron. ¿Tú sabes dónde se da este periodo? ¿En dónde se da? Pues en México. Muy bien, ¿Quién gracias. fue el máximo exponente del Maximato? Sí, fue Plutarco Elías Calles. ¿Sabes en dónde se dio este movimiento? Se desarrolló aquí en México. ¿Por qué se le llama Maximato? Porque Plutarco Elías Calles era la máxima autoridad y para no poner el nombre de Plutarcaso, pusieron el Maximato. Marce, ¿qué presidentes gobernaron el Maximato? Pues yo solamente me acuerdo de Plutarco Elías Calles y Emilio Gil, son los únicos que recuerdo, la verdad. Muy bien. ¿Y sabes en qué años inició y terminó este periodo? Solo cuando inició, fue en 1924. Muy bien. Muchísimas gracias. Se le llamó Maximato el periodo comprendido entre los años 1928 y 1934. Se le conoce así porque durante este tiempo se centró el poder en Plutarco Elías Calles, que se hacía llamar el jefe máximo. El Maximato fue gobernado por 3 presidentes que suceden a Plutarco Elías Calles: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. La crisis política por la que atravesaba la familia revolucionaria en el poder desde 1926 se hizo más severa a raíz del asesinato de Obregón. Como consecuencia del asesinato del presidente electo, el Congreso designó como presidente provisional a Emilio Portes Gil. Calles manifestó en su informe la idea de constituir un gran partido revolucionario. La idea del partido como agente institucionalizador había quedado esbozada aquel 1 de septiembre. Solamente faltaba que fuera aceptada por todos los hombres fuertes que constituían a la familia revolucionaria. En noviembre de 1928, la prensa anunciaba que los representantes de los partidos políticos estatales habían aceptado formar parte del Partido Nacional Revolucionario, cuya dirección estaría a cargo del general Calles. Era previamente pretensión de centralizar la política mediante una maquinaria nacional que fuera controlada por una sola persona. No obstante, se mantenía el principio federativo al señalar que se respetaría la autonomía de los partidos locales. La Declaración de Principios del PNR muestra una clara congruencia con la filosofía de Calles, que en más de un sentido era herencia de Obregón. El documento señalaba 1. El Partido Revolucionario acepta en forma absoluta y sin reservas de ninguna naturaleza el sistema democrático y la forma de gobierno que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.
El Partido Nacional Revolucionario tendrá como una de sus finalidades esenciales la de realizar en nuestro país un mejor social y en el orden de ideas que comprende la lucha de clases velará por la formación y cumplimiento de las leyes que constituyen una garantía de los derechos del proletariado. 3. El Partido Nacional Revolucionario declara que el constante e indeclinable sostenimiento de la soberanía nacional debe ser la base de la política internacional. 4. El Partido Nacional Revolucionario declara que los gobiernos emanados de acción política del partido deberán dedicarse sus mayores energías a la reconstitución nacional, prosiguiendo la labor que han desarrollado ya las administraciones revolucionarias. 5. El Partido Revolucionario reconoce que el poder público será factor concurriente a la revolución de estos postulados, si su integración se hace con elementos de la debida filiación política. En 1929 nació el Partido Nacional Revolucionario, PNR. En las nuevas elecciones ganó el candidato del PNR, Pascual Ortiz Rubio. Fue una votación muy discutida contra José Vasconcelos, que era candidato independiente. Sin embargo, el verdadero poder lo tuvo Plutarco Elías Calles. Por aquellas fechas de la creación del PNR, Calles apenas comenzaba a ser el hombre fuerte. Ya se ha señalado que, de hecho, no contaba con un número de seguidores capaz de contrarrestar el poderoso grupo obregonista a la hora de buscar a los candidatos para la presidencia constitucional. Aarón Sáenz, un miembro de ese grupo y jefe después de la muerte del caudillo, era considerado en los medios políticos como el candidato idóneo, pero este no reunía las condiciones necesarias para continuar la obra callista, y mucho menos estaría dispuesto a permitir la injerencia del jefe máximo en su gobierno. Calles aconsejó a Portes Gil que simulara aceptar la candidatura de Sáenz, con el propósito de apaciguar a los obregonistas, muchos de los cuales seguían culpando a Calles de la desaparición de su líder. Sáenz renunció entonces a la gobernatura de Nuevo León y se dispuso a preparar su campaña de 1929. Mientras tanto, Portes Gil manda llamar a Pascual Ortiz Rubio, un ingeniero en minas que había participado en la revolución a favor del carrancismo. En este momento, Ortiz Rubio tenía el puesto de embajador de Brasil. El presidente interino dijo haberle llamado para que colaborara en su gabinete como secretario de Gobernación. Al llegar a México, Pascual Ortiz Rubio se entrevistó con Calles por iniciativa del presidente y al saberse de este encuentro se fueron inclinando a favor de la candidatura del recién llegado todos los políticos que estaban en desacuerdo con la candidatura de Sáenz. Las razones impulsaron a Calles a escoger a Ortiz Rubio para la presidencia que parecen comprensibles. En primer lugar, el candidato estuvo descontento de la situación política de México durante los 6 años que permaneció en el extranjero, circunstancia que hacía difícil que poseyera fuerza política propia, de manera que no tendría más remedio que aceptar los consejos del jefe máximo. A esta ventaja se agravaba el hecho de que Ortiz era poseedor de una indiscutible honestidad, lo cual le puede parecer a Calles muy favorable para su propósito. Y como conclusión, Cárdenas tomó la presidencia en diciembre de 1934 y su primer gabinete era típico del maximato, pues reunía a los principales representantes de las facciones de los grupos gobernantes. Y varios de los cargos importantes estaban en manos de los incondicionales del general Calles. La noche del 11 de junio reunió el gabinete y exigió la renuncia de todos sus integrantes y destituyó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario. En los días posteriores designó a los nuevos secretarios de Estado y a los líderes del partido gobernante. Mientras obligaba a renunciar a los gobernadores y generales con mando de tropa leales a Calles, también consiguió que la mayoría de los diputados y senadores convirtieran su lealtad a Calles en lealtad a la figura presidencial. La influencia de Calles terminó cuando el siguiente presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, lo expulsó del país. Jonathan, ¿por qué se llama maximato a este periodo? No lo sé, ¿tú lo sabes? Periodo que gobernó Maximiliano o algo así, su imperio. No sé, me suena como Maximiliano. Ok. Y como conclusión, Cárdenas tomó posesión de la presidencia en diciembre de 1934.